Hoy estoy feliz porque hoy yo sé que vamos por el 4, pero creo que también va a haber parte del 5, ministro. No, vamos por el 2. Oh, vamos por el 2. Vamos por Ah, el es que yo 2. me... Nosotros comenzamos el 2 la semana pasada, no llegamos a gran parte. Vamos a comenzar el 2 y Ay, yo vamos me he hacia ido el 3. ya. Yo estaba, yo me he adelantado, yo he seguido leyendo, y yo dije, yo creo que hoy vamos al 5, que me encanta lo de la viña, pero no, seguimos con el 2 entonces. Todos son Adelante, bonitos. ministro, que Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos. Qué bendición una vez más aquí. Una semana más, ¿verdad? En la enseñanza de nuestro Rey, aquel que vino una vez para sufrir y volverá otra vez para triunfar y triunfar con nosotros. Hermanos, es una bendición toda la semana para mí. Yo sé que para ustedes también sacar de su tiempo y brindárselo al Señor. El Señor está cerca y está más cerca de lo que nosotros pensamos que está. Las profecías se cumplen a segundos y el libro de Isaías, un libro de profecías, nos muestra la profecía ya cumplida y la profecía que Él trae para los tiempos finales, ¿verdad que sí? Ese primer capítulo y la introducción que habla de los cuatro reyes, ¿verdad? Nos da una lección a nosotros bien grande. Y hoy estuve viendo un video que me impresionó mucho porque nosotros en la vida del cristiano tenemos etapas, ¿verdad que sí? Y vamos subiendo escalón. Mientras más aprendemos, más nos acercamos al Señor. Y llega un punto que nos volvemos soberbios, yo diría. No creemos gran cosas y queremos saber más que el otro y se nos va lo más importante. Lo más importante lo perdemos, así como esos reyes en vía de Isaías perdieron y es el amor a Cristo, es ser humilde. Mientras más cerca de Cristo estamos, mientras más sabiduría tenemos, más humilde tenemos que hacer. Y eso es algo que yo lo veo todos los días en ministros, en pastores, que lamentablemente llegan a un punto donde se creen más grandes que el otro. Y es un lamento verlo así, porque debemos ser como Cristo, sé santo porque yo soy santo, sé humilde porque yo soy humilde, dice el Señor Jesucristo. Y debemos de todos los días orar por esos ministros, esos pastores, esas personas con gran conocimiento bíblico, para que se mantengan en el camino de la humildad, que eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. La semana pasada terminamos con el capítulo 1 muy interesante de Isaías y hoy vamos a entrar al capítulo 2. La semana pasada creo que cubrimos algo, pero vamos a cubrirlo otra vez porque es importante. Isaías es fascinante, es lo que yo le llamo una mini Biblia, porque es que nos da tanto conocimiento el libro de Isaías que wow, nos elevas más altos hacia el Señor. En el capítulo 2, en este capítulo encontramos una escena milenial prácticamente. Jerusalén es el centro de gobierno e instrucción del mundo con respecto a Dios. Y cuando nuestro Rey Cristo venga a reinar, Jerusalén será la capital mundial y el centro de adoración de la tierra de Jesús. Aquí vemos que la paz que se describe, por ejemplo, en el versículo 4, solo puede producirse cuando Cristo regrese en gloria. El capítulo 2 comienza la segunda visión, la segunda de las tres que encontraremos en los capítulos del 1 al 6. La visión en este capítulo seguirá en los capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y mirando el trasfondo que se enseñó en la primera lección y mirando el pecado de Judá y Jerusalén, vemos que Israel, el profeta Isaías, ve los últimos días del Señor
en los versículos del 1 al 5. Y voy a enfatizar aquí que lo que Isaías ve en esta visión es exactamente lo que vio. Notemos las palabras de Isaías en el versículo 1. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice que acontecerá en los postreros de los tiempos, en el versículo 2, que Isaías ve la intención de todos los problemas, ve la destrucción y ve el pecado. Y el Señor le da una visión de lo que llegará a ser todo eso. La visión comienza con una mirada mucho más allá de la condición actual del pecado y el sufrimiento en la tierra. En un día en el cual Judá y Jerusalén, dice, no solo son restauradas, sino también resplandecerán con un peso de gloria mucho más excelente y eterno del que han tenido jamás. Aquí la visión que ve el profeta Isaías es la visión de los últimos tiempos, la visión de la nueva Jerusalén. En el versículo 2 tenemos la supremacia de ese amado pueblo, Israel, cuando sea totalmente restaurado a favor de Jehová. Dice que Jerusalén será entonces el centro espiritual y políticamente, como lo es ahora físicamente el centro de todas las naciones. Y eso lo podemos leer en Ezequiel 5:5. Ezequiel 5:5 dice, así ha dicho Jehová, el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. No tendrá ningún rival en las capitales que ahora le superan. Cuando se convierta en esa gran Jerusalén, el Señor tomará, dice Israel, en ese día y le restaurará su tierra. Y Jerusalén será su ciudad del trono. Notemos en el versículo 2, el monte de la casa de Jehová, cabeza de los montes, dice, y será exaltado sobre los collados. El monte es la ciudad misma. Este es un símbolo profético común. Los montes significan gobiernos y ciudades. Y Jerusalén será la ciudad del gran rey, como lo vemos en el Salmo 48:2 y Mateo 5:35. Dice que correrán a él todas las naciones en Isaías 2:2. Eso se cumplirá literalmente en el próximo reinado milenial, cuando la obra presente de gracia ha llegado a su fin. ¿Y cuál es la obra? Bueno, su pueblo, cuando su iglesia esté con él. En este momento, según Hechos 15:14, él está visitando a los gentiles para tomar de nosotros pueblo para su nombre. Cuando esta obra especial, hermanos y hermanas, esté terminada, él reedificará el tabernáculo de David. Y eso lo vemos en Hechos 15:16. Y mediante Israel restaurada, dice que bendecirá a todas las naciones. Aquí vemos que Israel es el timón que él usará para bendecir al mundo entero, o aquellos que esperan la bendición de él. Dice que entonces llegará el tiempo que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Eso lo vemos en Isaías 2:3, cuando avanzamos. En este día de su poder, de la ley que saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén, dice que él gobernará las naciones con equidad y derribará todo lo que se opone a él. ¿Quién como ese rey? Nadie, ¿verdad que sí? Dice que derribará todo lo que se opone contra él. Solo pensemos Israel y Jerusalén. Ahora, pisoteadas y pequeñas, serán cabeza de todas las naciones, para nunca perder ese lugar de supremacia, porque serán establecidas con el Mesías. Aquí vemos que los tiempos de los gentiles entonces habrán terminado.
El Señor zanzará todas las disputas y naciones. Dice que las naciones convertirán sus armas de guerra en instrumento de paz. Y no habrá más guerra, ni tampoco ellos aprenderán jamás sobre la guerra. Entonces, esta declaración entre paréntesis aquí termina con un ruego. Dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Versículo 5. Es muy evidente que los versículos que hemos estado considerando, versículos del 1 al 5, solo son un paréntesis, pues no hay relación ninguna aparente entre el versículo 6 y lo que ha sucedido antes. Es espiritualmente renovador, hermanos, ver más allá del presente juicio oscuro del pueblo de Dios y saber que Isaías no solo profetizó sobre el presente para Judá y Jerusalén, sino también estaba viendo más allá hacia el futuro glorioso que él denomina en los postreros de los tiempos, en el versículo 2. Cuando vemos versículos 6 al 9, ahora salimos de esta visión gloriosa aquí y del futuro y regresamos a la realidad de las condiciones presentes. Entonces, que Isaías mismo aborda. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Dice, y pactan con hijos de extranjeros, en el versículo 6. Aquí vemos al oriente y al occidente contribuyendo a alejar a Judá y a Jerusalén del Señor Dios. Las escrituras dice del oriente y entonces notaremos que los agoreros son de los filisteos. Los filisteos estaban al oeste de Judá y Jerusalén. La riqueza llegaba, dice, la riqueza llegaba del occidente y los agoreros y la idolatría del occidente. Y observamos que el pueblo de Dios es atraído a ambos aquí. En la frontera oriental de Judá habitaban los moabitas y los edomitas, quienes una y otra vez hacían incursiones en la tierra de Judá. Y dice que llevaban a su gente a una esclavitud humillante. Eso me enseña algo hoy. Las naciones no cristianas que tienen esa meta de llevar a las naciones cristianas hacia ello. Eso sucedía en aquel tiempo, donde los moabitas y los edomitas hacían lo mismo. Dice que desde el lado contrario había también maldades de los filisteos. La riqueza llegaba de un lado, idolatría, magia negra, ritualismo, superstición, llegaban del otro lado. Vemos en el versículo 7 la condición de Moab y Edom, con mucho oro y mucho dinero. En los versículos 8 veremos la condición de los filisteos con todos los ídolos, la palabra de sus propias manos, su adivinación y su idolatría. Versículos 10 al 22. Aquí el profeta del día del Señor, habla del día del Señor. Cuando Dios se levantará, dice, su poder y su indignación para tratar la maldad y la corrupción donde quiera que se encuentre. Ese es el gran día del Señor que habla Isaías aquí. Dice que los hombres pueden intentar meterse en la peña y esconderse en el polvo. Versículo 10. Pero su esperanza de escapar a la ira del Señor será en vano. Dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Como lo vemos en el versículo 11, el día del Señor está en contraste directo con el día del hombre, porque el día del hombre está lleno de pecado, mientras que el día del Señor es un día santo. En el versículo 12 leemos lo siguiente, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ahora, ¿qué es el día de Jehová?
El día de Jehová es ese periodo de tiempo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Es decir, Dios lidiando con el hombre durante esa tribulación. Y es cuando la iglesia ya no estará ahí. Ya nosotros como iglesia no estaremos ahí. Él estará lidiando con el hombre de maldad en ese tiempo. Recuerden que aprendimos que la humanidad, de acuerdo a la palabra, está dividida en tres grupos. Primero los gentiles, después los hebreos y luego la iglesia, que está compuesta de gentiles y hebreos, como lo dice el Señor en Hechos 15. El juicio del hombre en la tierra será rápido, muy gráficamente, en los versículos 12 al 14. Notemos en el versículo 13, los cedros y encinas. Los cedros y encinas, los más nobles de todos los árboles, son solo figuras de hombres que están muy arriba en la escala social. Notemos también en el versículo 14 los montes y los collados, que significan todos los gobiernos y estados organizados. Notemos en el versículo 15 sobre la torre y el muro, que significan preparación militar. El versículo 16 menciona naves y pinturas preciadas, refiriéndose a toda forma de comercio y arte. En este día, iglesia, todos los logros del hombre y su orgullo serán abatidos, serán derribados, y solamente el Señor será exaltado. En los versículos 18 y 19, el profeta se dirige a la raíz malvada de ese tiempo, la idolatría. Esa es la raíz malvada también de este tiempo, la idolatría. Y eso me lleva a pensar que nosotros los pentecostales hablamos algunas veces de alguna otra religión, algunos otros cristianos por ahí que son idólatras, que idolatran figuras, ¿verdad que sí? Y algunas veces nos condenamos nosotros mismos al pensar así de ellos sin saber que también nosotros lo hacemos. Porque digo nosotros, me incluyo como ser humano, porque nosotros algunas veces idolatramos nuestras familias, idolatramos nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, idolatramos las pertenencias, nuestras casas, nuestros carros, los ponemos frente a nosotros ante Dios. Escuché de una persona que iba a un templo, a una iglesia, a escuchar el mensaje. Y de vez en cuando se sentaba en el banco y notaba que dejaba su Biblia atrás, no la tenía con él. Sin embargo, él escuchaba unos ruiditos de mensajes, ¿verdad que sí? Que hacen los celulares. Entonces, él dejaba su Biblia porque se le olvidaba su Biblia en la iglesia, en la casa, pero se llevaba el celular. El celular nunca se le olvidaba. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos idolatrando algo del mundo. Y cuando dejamos la Biblia y vamos a una iglesia sin nuestra Biblia, prácticamente estamos dejando al Señor atrás. Porque ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra del Señor, como lo dice él. Dice en Juan que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el Señor? El verbo. Entonces, si vamos sin herramienta a alabar al Señor, estamos idolatrando otras cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado ahí. No nos condenemos nosotros mismos al hablar de otros que lo están haciendo cuando quizá nosotros mismos lo estamos haciendo. Aquí el Señor ha sido abandonado y los ídolos lo han sustituido. Todo lo que el hombre ha puesto en el lugar de Dios dice que será abolido. Todo lo que el hombre ha puesto en lugar de Dios será destruido. Y en su terror los hombres se esconderán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, dice. Eso lo vemos hoy todos los días, ¿verdad? Los supermillonarios están haciendo algo que le llaman los bunkers.
Dice que los hombres se esconderán del Señor en las peñas, esperando encontrar refugio de la ira del Dios Todopoderoso. Es una de las profecías que se está cumpliendo, hermanos. Nos seguimos a los versículos 19 al 21. Vemos aquí el cumplimiento de la declaración del Señor cuando dijo en Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. No hay dónde esconderse del Señor. No hay dónde. Sin duda, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento igualmente levantan sus voces para proclamar que el Señor Jesús es Jehová, el Señor de los ejércitos, el Rey de gloria, como lo dice Isaías aquí. El hombre es nada, y por eso el Señor, por medio de Isaías, dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dice, el hombre solamente tiene vida cuando respira. Pero el cristiano, hermanos y hermanas, tiene algo más que solo respiración, porque Cristo es el mismo espíritu vivificante en un cristiano. Y Cristo es vida para siempre, como leemos en Primera de Corintios 15:45. Si usted tiene el espíritu de Cristo, usted puede también salvar perpetuamente a los que por usted se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como lo leemos en Hebreos 7:25. En otras palabras, nunca deberíamos de tener confianza en la carne, sino regocijarnos siempre en el Señor, que Él es digno, Él es fiel y Él es Dios. Nunca tengamos confianza en la carne, tengamos confianza en el Señor. Pongamos al Señor frente en todo, en los pequeños problemas, en los grandes problemas. El Señor nos llena de amor y ese amor lo repartimos a otros, siempre que lo pongamos a Él presente, alante de todos. Dice, regocijadnos en Él, porque Él es vida y vida para siempre. Vamos a entrar al capítulo 3 ahora. El capítulo 3 tenemos una continuación de la visión que Isaías vio al inicio del capítulo 2. Esta visión continúa hasta el capítulo 5. El juicio que vemos en el capítulo 3 es meramente una continuación del capítulo 2. De modo que sigue como si no hubiera división de capítulos. El juicio es dirigido en particular contra Judá y Jerusalén. Es intenso y es severo. Esta profecía es una imagen de la época de Isaías y se cumplió en el pasado. Sin embargo, eso no agota su significado. Estas condiciones prevalecerán de nuevo en los postreros tiempos y harán que se derrame la ira de Dios. Versículos 1 al 7 vemos lo siguiente. En el versículo 1 notaremos el título del Señor, porque he aquí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, dice él. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Aquí la palabra sustento significa provisión a lo que queda. Yo diría que sería horrible si el Señor nos dijera eso a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, porque Cristo es nuestro sustento de pan, el pan de vida, ¿verdad que sí? Eso lo vemos en Juan 6:35 y es también el agua de vida, como lo vemos en Juan 4:14. Aquí vemos en este versículo que había una hambruna y era una forma de juicio de Dios hacia Jerusalén y Judá. También había una hambruna de hombres fuertes. Había una hambruna de soldados, de líderes, de profetas y hábiles, como lo vemos en el versículo 2 y 3.
Y no había hombres respetables, dice, entre los líderes del ejército, ni entre los hombres honorables. Había una hambruna de hombres. Y los consejeros y los hábiles oradores no se encontraban por ninguna parte. En otra palabra, había carencia o hambruna de liderazgo. Faltaban hombres cualificados para puestos elevados. Esto igualmente es un juicio de Dios. Esto es lo que vemos hoy en día, ¿eh? Si miramos todos los países, falta de liderazgo. Vemos personas no cualificadas corriendo para puestos elevados que toman decisiones por un pueblo. En el versículo 4 vemos una situación terrible. Y la escritura dice, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. En otras palabras, hombres con el nivel mental de niños gobernarán sobre su pueblo. Eso sucedió en Jerusalén en aquel tiempo y está sucediendo hoy en día también. Vemos hombres con mente de niño en posiciones, tomando decisiones por países que usted dice, pero ¿cómo es? Su incompetencia es igualmente juicio de Dios. La situación continúa. Dios es detronado y la anarquía siempre sigue. En los versículos 5 y 7 descubrimos que en la desesperación los hombres están listos para seguir a cualquiera que pudiese ser capaz de señalar una vía de escape de la presente desgracia. ¿Qué le suena a esto? Que el hombre va a seguir a cualquiera que le diga que vas a encontrar paz. Como lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Estamos preparando el camino para aquel anticristo que supuestamente, entre comillas, traerá paz. Aquellos hermanos quienes acudieron en busca de guía estaban completamente perplejos ellos mismos. Y notemos en estos versículos que estaban enojados unos con los otros, vecinos con vecinos, familias con familias, todo enojado. No tenían ninguna honra para la generación mayor. Y cualquiera que tuviese las vestiduras adecuadas sería llamado gobernador y se le permitiría hacer cargo de cualquier gobierno. Nadie que quería liderar. Todos querían seguir quejándose y pecar. Aquellos a quienes se le pidió ser líderes no querían ser los sanadores porque ellos mismos estaban enfermos. Ellos mismos estaban en una condición mala. Todos estos versículos del 1 al 7 son los juicios de Dios sobre Judá y Jerusalén. Cuando entramos al versículo 8 al 11, la causa de todos los problemas se indica en este versículo. Dice pues, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Así ellos habían traído el juicio sobre sus propias cabezas. Por lo tanto, escuchamos los ayes solemnes. Esos ayes solemnes pronunciados contra ellos. Hay dos de estos ayes solemnes en este capítulo, que se encuentran en los versículos 9 y 11. Y otros 6 ayes pueden encontrarse en el capítulo 5. El primer aye se encuentra en el versículo 9. Ay del alma de ellos, dice. Ay del alma de ellos. Aquí yo no escucho. Ay del celular de ellos. O ay del carro de ellos. No. Ay del alma de ellos, dice. Porque amontonaron mal para sí. Y después en el versículo 11. Ay del impío, mal le irá. Cuando escucho eso, he escuchado muchos cristianos por ahí quejarse alguna vez hasta de Dios. Decir, wow, pero ¿y por qué al impío le va tan bien? Mira, florece, tiene de todo, mientras yo sufro. Pero aquí el profeta Isaías dice, ay del impío porque mal le irá.
El impío trabaja para el día de hoy. Usted como cristiano trabaja para el día de mañana, la eternidad con Cristo. Y ahí veremos, así como leímos la historia de Lázaro, ¿verdad? Y Abraham, que estaban de un lado y miraban hacia el otro lado, donde le pedían ayuda. Entonces, estamos aquí nosotros trabajando para el mañana, para la eternidad con Cristo, mientras que el impío trabaja para el día de hoy, porque mal le irá, dice aquí. Según las obras de sus manos, le será pagado. Esta es simplemente otra manera de decir, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Siembra fuego y segará fuego. Siembra paz y segará paz. En medio de todo esto, hay una promesa en el versículo 10 para la liberación de su pueblo. El remanente justo que Dios cuidará y protegerá en un tiempo de tormenta y estrés. Copien este versículo y apréndanselo. Versículo 10. El remanente justo que Dios cuidará y protegerá en un tiempo de tormenta y estrés. A continuación vemos los versículos 12 al 15. El versículo 12, oímos la voz del Señor diciendo, pobre pueblo mío, dice el Señor. Jehová ve a su pueblo siendo oprimido por mujeres y por gobernantes con mentes de niños. Y cuando clama a su pueblo, nos recuerda ese mismo tono tierno que encontramos en Mateo 23:37, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso nos lo dice el Señor hoy a nosotros también. Tengamos cuidados. Andemos bajo la protección del Señor, porque la ira del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Esto se indica en los versículos 13 y 14, que Jehová debe levantarse, debe intervenir y debe juzgar al hombre impío. Entonces el Señor hace una pregunta aquí. Dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Versículo 15. Esta pregunta es la razón de su juicio porque se refiere a su pueblo. Versículo 16 al 24. Los versículos 16 al 24 encontramos el tema de ser mujer y el aspecto de las mujeres. Es un tema muy importante para todas ustedes las mujeres. Sumamente importante. Porque así como el Señor la ha usado a través del tiempo a todos ustedes, así el enemigo la usa a diario. Porque saben el poder que ustedes tienen. Observarás que hay 24 objetos de atuendo femeninos mencionados en estos versículos. 24. Al menos 18 de ellos los llevaba la diosa de Babilonia llamada Ishtar, a quien las mujeres hebreas intentaban copiar de manera idólatra. Las mujeres vanas son reprendidas. En su orgullo e insensatez, su única preocupación era el adorno personal. Buscaban añadir a su belleza, dice, mediante todos los objetos conocidos. En el versículo 16, donde las hijas de Sión andan con cuello erguido, con soberbia y con ojos desvergonzados. Podemos ver que no es solo cuestión de vestir adecuadamente y seguir la moda y el estilo, sino más bien la dificultad radica aquí en la vida interior. Y esto me trae algunas veces que vemos en los templos a algunas mujeres que van no bien vestidas de acuerdo a cómo deben presentarse delante del Señor. Y
Y veo algunos que cogen a criticar a esas mujeres. Y yo creo que lo que menos podemos hacer es criticar a alguien que vaya mal vestido en una iglesia sin saber la condición de esa persona. Porque puede ser una persona, puede ser una mujer que haya estado en la calle y de repente decide ir a los caminos de Cristo, ir a una iglesia y no tiene la vestimenta correcta para ese día, porque nunca ha ido a una iglesia. Sin embargo, entra a la iglesia buscando de Dios y ¿qué hace? Que le caen encima. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros mismos nos condenamos. Tengamos mucho cuidado, porque esto radica en lo que tenemos dentro del corazón, no en lo que llevamos fuera. Una vez que usted conoce al Señor, que usted tiene conocimiento del Señor, entonces usted dice, bueno, yo voy a ir vestido de acuerdo a lo que dice el Señor. Dios tomó nota de todos los adornos y todos los objetos en los que confiaban para hacerse atractiva a sí misma. ¿Sí? Dios tomó todo eso en cuenta. Finalmente, aquí recordemos también que en el Nuevo Testamento se da instrucciones detalladas a las mujeres de que sus adornos no deberían estar enfocados en el aspecto eterno, sino más bien en la mansedumbre y la gracia del Señor, que son el adorno que debería verse en el corazón. Eso lo vemos en Primera de Timoteos 2:9 y en Primera de Pedro 3:3. ¿Verdad que sí? No juzguemos sin saber la condición de otro, porque cuando juzgamos mal, nos condenamos a nosotros mismos. Dice la palabra que el hombre se condena por sí mismo. Entonces, conozcamos el corazón de esa persona antes de juzgar, antes de hablar. Los versículos 25 y 26 en realidad deberían ser parte del capítulo 4, de modo que lo estaremos incluyendo en el estudio del siguiente capítulo. Vamos, me gustaría entrar al capítulo 4, pero son las 7:47, entonces creo que es mejor que ya lo dejemos para la semana que viene. Así comenzamos fresco la semana que viene, mucha información y creo que es mejor caminar que correr, que captemos y aprendamos más. Dios se le bendiga a todos. Una vez más, para mí es una bendición traerle palabra del Señor y que esta palabra no solamente ustedes le lleguen a su corazón, pero que ustedes la lleven a otros también, que ese es el mandato del Señor, y hacer discípulos a las naciones, que el tiempo se acorta. Dios le bendiga a todos. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro ministro. Muchísimas gracias. Yo me gozo con estas enseñanzas como cada semana y les exhorto a todos a que cuando tengan un chance, tengan unos momentos de tranquilidad, que lean estos capítulos. Porque de verdad, yo le estaba comentando hoy al ministro de que yo los había leído antes, pero no los había leído, porque en verdad no había captado lo que la enseñanza que tienen estos capítulos, y así escuchándolo, desglosándolo cada vez, oramos y el Señor nos enseña más de lo que quiere dejarnos saber, porque aparte de que esto fue en el Antiguo Testamento, cada una de esas enseñanzas podemos usarlas ahora al tiempo que estamos viviendo, porque es que podemos comparar, es como que se repite lo mismo, de la misma manera que vivían los hebreos en esa época, estamos nosotros haciéndolo. Y el Señor nos manda a arrepentirnos, a que dejemos lo malo y que nos acerquemos a Él, a que reconozcamos nuestros pecados, a que reconozcamos que estamos equivocados, que nos apartemos de la idolatría, que nos apartemos de las cosas malas y que nos comuniquemos más con Él en oración. Tenemos
que tomar estos capítulos, estos versículos, analizarlos, entenderlos y saber lo que el Señor nos está mandando a decir. Tenemos que ver cómo los hebreos estaban supuestos a hacer luz y al contrario se dejaron influenciar por esas otras culturas paganas, cómo las mujeres querían vestirse como esas diosas paganas de esa época, cómo el Señor los castigó poniéndole a personas inexpertas, los puso de gobernantes. Todas esas cosas que pasaron ahí podemos ver ahora, pero una y otra vez el Señor nos da, por su misericordia, nos permite que regresemos al redil, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Así es que seguimos unidos en oración. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo a la clase o si hay algo que no entendió, este es el Sí, tiempo. Adelante, hermana Yadira. sí, hermana. Yo quisiera que el hermano Yannick enfatice un poquito más en las vestiduras de la mujer. Yo sé que esto es antes, pero me gustaría un poquito más porque como que estoy un poquito bruta esta noche. Nunca, nunca diga eso. Es interesante. Eso es un tema, hermana Yadira, eso es un tema interesante. Porque es que eh, tenemos primeramente que llevar nuestro corazón al Señor. La vestidura cuenta porque si especialmente una mujer va a un templo de forma indecorosa, vestida de forma indecorosa, donde Ujú. pueda estar enseñando sus partes, sus cosas, va a traer discordia, va a traer chismes, va a traer pelea, va a traer un demonio a la iglesia. Entonces, a lo que yo me baso es que algunas personas, especialmente las mujeres, y lo he visto yo, que van a un templo con vestida prácticamente para ir a una fiesta. Y nosotros alguna vez nos ponemos a juzgar a esa persona sin saber, sin conocer a esa persona, especialmente una persona, una dama, una señora que vaya nueva a una iglesia. Lo primero que decimos es, wow, pero mira cómo viene esta vestida a este templo. No debería, pero todavía no conocemos el por qué ella fue así. ¿Hasta qué? Entonces, ¿qué hacemos? Que nosotros mismos oye, no condenamos por el chisme, por cualquier palabra que digamos. Ahora, sí, como dije anteriormente, en Mateo, creo que es en Mateo, si no me equivoco, hay unas declaraciones donde el Señor indica cómo una dama tiene que ir vestida Sí. Ujú. a una iglesia. O sea, una vez que nosotros tomamos el conocimiento bíblico, vemos, el espíritu mismo nos va cambiando, el espíritu mismo, te miras en un espejo y tú dices, wow, espérate, yo voy a alabar al Señor, yo creo que esta ropa no es adecuada para mí, pero eso se toma un tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Y el problema es que nosotros algunas veces condenamos a otra persona sin saber y ahí es que tenemos que frenarnos. Lógico, cuando vemos una señora que va a un templo una semana, 2 semanas, 3 semanas con la misma ropa, bueno, pues ya el pastor tiene que tomar ahí carta en el asunto y decir, espérate, tengo que Ujú. llamar a esta Ujú. señora y hablar con ella que al templo no se viene vestida así. Sí, hermano. Voy a enfatizar un poquito más. Claro que estoy muy de acuerdo con usted, porque muchas veces les vienen los pensamientos, uno no está mirando a los hermanos a ver cómo vienen vestidos o no. Esas no son cosas que uno debería estar haciendo. Se supone que uno tiene, si uno ve algo, me refiero a gente que ya son cristianas, tienen años siendo cristianos y siguen vistiendo ceñido a su cuerpo. O no me pongo pantalón, pero me pongo una falda ceñida a mi cuerpo. A mi punto de vista y a el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, no lo veo normal, no lo veo correcto la palabra. Pero es como usted dice, no nos pertenece a nosotros, ni murmurarlo, ni estar
ni siquiera decírselo a esa misma persona, sino al pastor o a los ujieres o a las personas que están encargadas para esas decisiones o para esas observaciones. Yo creo que con recuento de lo que tú acabas de decir ahora mismo, una persona que ya va a un templo una, dos, tres, cuatro, cinco veces, seis veces y sigue yendo, ya o sea, es algo que tiene que ver con el pastor, porque si el pastor lo sabe la vestimenta que una persona, de acuerdo a las escrituras, debe llevar a la iglesia, y no lo jala a capítulo. Dice, mira, yo creo que entre el medio de las palabras, si tú no, y hablamos con la palabra, yéndonos a la Biblia, decir, mira, el Señor dice que tú debes de vestir así, 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 así. Y yo creo que la persona, si en verdad cree en Cristo, cree en el Evangelio, va a tomar carta en el asunto. Pero eso está de Debería parte. dar la gracia, Amén, así es. debería dar la gracia. Claro que sí. Eso pasaba en el tiempo en Judá, en ese tiempo de Ujú, Isaías, donde las mujeres hebreas ya, ujú. o sea, tomaban todos esos atuendos que eran pecado, y el Señor tomó cuenta, el Señor lo anotó. O sea, que es algo bien interesante, bien importante. Cuando el Señor toma cuenta de algo, mire, es algo importante. Entonces tenemos nosotros que tenerlo eso presente. Tenemos que ponernos bajo la brecha, hermano. Amén. 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 Yo creo que la hermana Wendy tenía la mano levantada. Tengo la mano levantadita, pero yo iba a enfatizar también algo, pero ya los hermanos han abarcado un poco en cuanto a ese tema, porque lo puedo ver también un poquito ese tema de la vestimenta, lo veo de una manera que nosotros mismos tenemos que tomar en cuenta cómo debemos de ir a la casa del Señor. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en los caminos de Dios, yo tenía mi closet, ¿verdad? A mí me gustaba siempre ir de fiesta y esas cosas, con ropa muy ceñida y con zapatos. Y yo empecé a ir a la iglesia con falda pegada y todas esas cosas, pero yo veía el testimonio de mis hermanas. El pastor nunca me dijo a mí, tú tienes que venir con este tipo de ropa. Él como que sabe, como un ejemplo, yo fui, ¿verdad? No fui como una persona cristiana, fui primero llegando poco a poco y él no me dijo nunca, no te pongas esta ropa, ¿verdad? Pero entonces yo dije, pero si yo estoy mirando a mis hermanas de la manera que vienen vestidas, ¿por qué tengo yo que venir así? Hermano, yo tengo mi ropa para ir a la casa del Señor seleccionada aquí en mi closet, ¿verdad? Porque yo creo que para ir a la iglesia, a la casa del Señor, debemos de tener un poco de respeto y de reverencia a Dios, ¿verdad? Entonces yo misma fui dejando poco a poco esa vestimenta, incluso ahí tengo yo un bulto lleno de ese tipo de ropa, que no me lo he vuelto a poner más. Pero también podemos decir que nosotros vivimos aquí en un clima muy variado, ¿verdad? Y Dios no dice en la, palabra, en la Biblia que debemos de usar este tipo de ropa, ¿verdad? Un ejemplo, póngase esta ropa, el hombre no use esto, la mujer no use el otro, pero sí nosotros, como mujeres cristianas que somos, debemos de saber cómo debemos vestir para ir a la casa del Señor. Entonces yo toda esa ropa la puse a un lado, ¿verdad? Y ya yo sé cómo tengo que ir a la iglesia y cómo puedo salir afuera por el frío, un pantalón, algo así, pero ya toda esa ropa que yo tenía de encuerada y esas botas por aquí, ya todas esas cosas, ya yo las dejé en el pasado, pero lo que le quiero dejar dicho es que uno mismo va mirando, ¿verdad? Cómo visten los cristianos, aprendiendo, sí. ¿Cómo viste visten las personas que van a la iglesia, nosotros los cristianos? Entonces, ya son cosas que nosotros mismos nos vamos moldeando y vamos aprendiendo a medida que vamos yendo a la iglesia. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar. Es un testimonio que yo tengo, porque yo decía, ¿cómo yo voy a dejar de ponerme esta ropa? ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo? Pero Dios te pone ese entendimiento, esa sabiduría, y uno se ve hasta más hermoso, hermano. Más bonito se ve cuando uno viste esa ropa así es, con sus... Y hermana, el tema, el tema, La hermana Luisa está aquí, perdón, hermano, que no la presenté, ella está aquí conmigo en la línea. ok. Quería decirle que el tema de los pantalones, muchas personas dicen que los cristianos no debemos, nosotras las mujeres, usar pantalones. Pero a mi entender, vivimos en un clima que lo tenemos que usar obligatoriamente.
pero de una forma adecuada y correcta. Yo diría que nosotros las cristianas no deberíamos andar con un pantalón ceñido a nuestro cuerpo. Sí. Es lo que yo puedo entender y es lo que yo hago en mi vida. No sé si... Incluso, ¿sabes? hermana, yo fui a una congregación aquí, sin mencionar denominación, ¿verdad? Y yo fui 2 veces y yo no sabía distinguir quién era el pastor ni quién era la esposa del pastor. Hermano, andaban con unos pantalones pegados. Y cuando yo vi que él estaba predicando y con un pantalón de esos, hermano, que ni siquiera los hombres regulares se lo ponen, esos pantalones que son bien pegados con una cosa de un coso de leather y un poloche, y ese era el pastor. Y la esposa de él estaba con unos pantalones de esos de leather pegado con una blusa larga, pero yo digo que ya ellos son los líderes y no vi a nadie vestido como de... Y yo dejé de ir. Yo fui 2 veces. No dan el ejemplo. ¿Entiendes? Entonces prácticamente también la iglesia también debe de poner de su parte, porque yo cogí el ejemplo de la iglesia donde yo iba y yo dije, ya aquí yo no puedo venir con este tipo de ropa porque yo no veo a nadie. Y ya uno prácticamente se ve hasta mal. ¿Entiendes? Claro. Al vestido delante de los demás hermanos. Hoy en día uno, hay un problema. Uno al principio va y no sabe, pero uno va aprendiendo. Ajá. Hoy en día hay un problema grande en las iglesias y es que las iglesias quieren adaptarse al mundo. No, y el mundo tiene que adaptarse a la iglesia, no viceversa. Así mismo es. Precisamente eso fue lo que pasó ahí cuando Isaías tuvo que venir a hablar con esa gente, porque la iglesia, los judíos estaban supuestos a ser luz y ellos estaban trayendo lo del mundo para la congregación, en vez de la congregación ser luz al mundo. Y por eso es que vivimos en un círculo. Y el Señor vuelve y nos da oportunidad y dice, arrepiéntense, dejen lo malo y acérquense a mí en oración para que puedan ser transformados. Así es que, ¿alguien más tiene algo más que agregar? O... Yo quiero decir algo sobre la idolatría. Diga, hermana. No, que yo pienso que hay muchas formas de idolatría, porque hay gente, por ejemplo, que se muere un ser querido y pasan años y ellos siguen en lo mismo como que la persona estuviera viva. Y yo igualmente en la iglesia idolatran al pastor, idolatran cosas materiales que tienen, y yo pienso que al único que se debe de idolatrar es a Dios. ¿Entiendes? Ni a los hijos, ni al vecino, ni al pastor, ni a la amiga, ni a nadie, solamente a Dios. Y hoy hay mucha idolatría, idolatran muchas cosas que no es Dios. Hermana, hay muchas culpas en los líderes de las congregaciones que se dejan idolatrar y caen en la trampa, porque esa es la trampa del diablo. Dios los reprenda. Sí. Así mismo es. Pero así es que está el mundo hoy en día, pero vamos aprendiendo todos los días poco a poco. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, muchísimas gracias. Yo sé que hoy nos hizo falta el comentario de nuestra hermana Ramona, pero la llevamos en oración. Como les dije al principio, ella está convaleciente, todavía está en el hospital. Ahí está, hermana Ramona. Ya te estoy gozando, oyendo a mis hermanas hablar sobre ese tema que es un poco profundo y que muchas personas hoy en día todavía están preguntando si es pecado ir a la iglesia con pantalones, si es pecado ir a la iglesia. Y como dice la hermana Wendy, ya después cuando uno conoce la palabra, uno tiene que saber cómo vestirse, porque cuando uno va, uno tiene que ser ejemplo a otro. Ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor te toca, el mismo Espíritu Santo te renarguye la ropa que tú tienes que ponerte para ir a presentarte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de cristiano, porque muchas veces hay muchas mujeres que van a la iglesia con un vestido tan ceñido que lo que están es provocando a los mismos hombres que están en las iglesias, porque los ojos ellos no pueden controlarlo. Ellos se van, aunque no digan nada, pero se están yendo detrás de ese vestido. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a no ser
caer a lo demás. Y por eso es muy bueno, no es que somos religiosos, no. Simplemente que tenemos que agradar al Señor hasta con nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, porque hay mujeres que caminan que parecen una culebra de tanto el swing que llevan. Y tenemos que aprender, porque para eso que estamos en los tiempos, en los caminos del Señor. Yo siempre, antes, a mí me gustaba mucho ir con pantalones, pero después el mismo Espíritu Santo me renarguye, y cada vez que yo voy a la iglesia, yo digo, Señor, Espíritu Santo, elige tú mi vestido, elige tú la ropa que voy a usar. Y hubo una vez que yo tuve que ir a donde mi hermana, cuando vivía en Queens, y yo andaba en jean, y para no perder el culto, me fui directamente para el servicio, pero me senté atrás, porque yo me sentía que no, como que no quería que me vieran en jean, y yo era la que cogía la ofrenda. Y la hermana cuando me vio fue a decirme, hermana, venga a coger los fríos. No, hermana, hoy no, porque yo no estoy apta para yo pararme a un púlpito a presentar esta ofrenda. Yo ando en jean. Y ella me contestó, pero eso no es nada de eso, para usted quizá no, pero yo tengo respeto y reverencia ante el Padre. Y hoy en día tenemos que tener reverencia, vestirnos preciosa, como tal y como somos hijas de un rey, porque somos princesa. Y qué lindo es cuando tú vas a una iglesia. Y como dice también la hermana Wendy, uno se ve más elegante, se ve más lindo cuando uno usa esos vestidos así elegantes y debajo de la rodilla. Porque no es que tú vas a con un vestido trapajoso tampoco, porque no estamos alabando a un pordiosero. Usted se pone lo mejor que usted tenga. Si usted tiene un vestido que le costó 500, póngaselo, porque usted va a ver al rey. O sea, que no se eximan de decir, ay, no, este vestido es muy elegante para ir a la iglesia. No, señor, póngase su vestido si su vestido es elegante y está adecuado para la iglesia. No un vestido descotado, no un vestido con un abierto, pero un vestido elegante, se ven preciosos. Lo mismo que la prenda. Las prendas son preciosas. Hay mujeres que no se ponen prendas porque dicen que eso es algo como que no está bien ante la presencia de Dios. Eso es mentira del diablo, y Dios que reprende el diablo. Porque si ustedes se ponen a leer la Biblia, pues ven que las reinas, lo que usaban era la reina Esther, que es lo que usaba, diademas y todas esas cosas preciosas, que cada vez que yo veo esa película digo, ya yo tengo que nacer en ese tiempo, porque a mí me encantan las prendas, y eso no quiere decir que usted... O sea, tenemos que aprender, hermano, y madurar sobre todo, de cómo qué le agrada, que no le agrada. Hay que ver a esas mujeres de antes, que aunque no fueran de la iglesia, se vestían con sus mangas tres cuartas, con cuello, con su vestido debajo de la rodilla, y se veían tan elegantes. Precioso. Así que gracias por la participación, y la extraño mucho, la quiero mucho, y gracias por sus oraciones. Amén, amén. Amén. Bien, muchísimas gracias a todos. Hemos llegado a la conclusión de la enseñanza de hoy. Muchas gracias por la participación, cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí.